Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy quiero centrarme en la fortaleza más terrorífica e imponente del Señor de los Anillos, que no es otra que la Torre de Barad-dûr. Habéis sido muchos los que queríais que explorase en profundidad la historia y los secretos de la Torre Oscura de Sauron. Por ello, he reunido toda la información disponible en la obra de Tolkien y he añadido algunas reflexiones sobre su arquitectura, su función en la Guerra del Anillo y la oscuridad que impregnaba cada uno de sus muros. Antes de adentrarnos en el tema de cómo era la Torre de Barad-dûr, creo que es importante ubicar cómo surge esta colosal torre y cómo acaba siendo totalmente destruida tras la destrucción del Anillo Único. La construcción de Barad-dûr comenzó en la Segunda Edad, cuando Sauron, disfrazado como Anatar, el Señor de los Dones, engañó a los herreros elfos para crear los Anillos de Poder. En secreto, forjó el Anillo Único en el Monte del Destino y usó su poder para reforzar los cimientos de la torre, lo que la convirtió en una fortaleza indestructible mientras el anillo existiera. Durante siglos, Barad-dûr se erigió como el símbolo del dominio oscuro de Sauron, albergando vastos ejércitos de orcos, trolls y otros sirvientes. Durante la batalla de la última alianza de elfos y hombres en la Segunda Edad, sitiaron Mordor y atacaron la Torre Oscura. Tras años de asedio, Sauron mismo salió a la batalla y fue finalmente derrotado por Elendil e Isildur. Con la caída de su amo, Barad-dûr fue parcialmente destruida, pero sus cimientos permanecieron intactos debido al poder del Anillo Único que no había sido destruido. Sin embargo, Mordor quedó en ruinas y Sauron desapareció, debilitado pero no destruido. En la Tercera Edad, cuando Sauron recuperó su fuerza, envió a sus siervos a reconstruir Barad-dûr. La fortaleza resurgió de sus ruinas, más imponente y aterradora que nunca. Desde allí, Sauron dirigió su guerra contra Gondor y los pueblos libres de la Tierra Media, extendiendo su sombra sobre el mundo. En la culminación de la Guerra del Anillo, Frodo y Sam llegaron al Monte del Destino, donde el anillo fue finalmente destruido en el fuego donde fue forjado. Con la desaparición del Anillo Único, el poder que sostenía a Barad-dûr se disipó. La torre se derrumbó desde sus cimientos, y en un cataclismo de fuego y piedra se desplomó por completo, borrada de la faz de la Tierra Media. Ahora paso a leeros de forma literal cómo nos describió Tolkien la Torre de Barad-dûr en la Comunidad del Anillo. En el corazón de Frodo se encendió una esperanza, pero contra Minas Tirith se alzaba otra fortaleza, más grande y más poderosa. No quería mirar, pero se volvió hacia el este y vio los puentes arruinados de Osgiliath y las puertas abiertas como en una mueca de Minas Morgul y las montañas encantadas, y se descubrió mirando Gorgoroth, el Valle del Terror, en el país de Mordor. Las tinieblas se extendían allí bajo el sol. El fuego brillaba entre el humo. El Monte del Destino estaba ardiendo y una densa humareda subía en el aire. Al fin, los ojos se le detuvieron y entonces la vio. Muro sobre muro, almena sobre almena, negra, inmensamente poderosa, montaña de hierro, puerta de acero, torre de diamante. Barad-dûr, la fortaleza de Sauron. Frodo perdió toda esperanza. Y entonces sintió el ojo. Había un ojo en la Torre Oscura. Un ojo que no dormía,
y ese ojo no ignoraba que él estaba mirándolo. Había allí una voluntad feroz y decidida, y de pronto saltó hacia él. Frodo la sintió casi como un dedo que lo buscaba y que enseguida lo encontraría, aplastándolo. En otro párrafo de la Comunidad del Anillo explicaba: ¿Dije que la victoria de la última alianza había sido estéril? No del todo, pero no conseguimos lo que esperábamos. Sauron fue debilitado, pero no destruido. El anillo se perdió y no alcanzamos a fundirlo. La Torre Oscura fue demolida, pero quedaron los cimientos, pues habían sido puestos con el poder del anillo, y mientras haya anillo, nada podrá desenterrarlos. En el segundo libro de las dos torres, el profesor nos hace esta apreciación tan interesante sobre las torres de Isengard y Mordor. Pero Saruman la había transformado poco a poco para adaptarla a sus cambiantes designios, y la había mejorado, creía él, aunque se engañaba, pues todos aquellos artificios y astucias sutiles, por los que había renegado de su antiguo saber y que se complacía en imaginar como propios, provenían de Mordor. Lo que él había hecho era una nada, apenas una pobre copia, un remedo infantil, o una lisonja de esclavo de aquella fortaleza arsenal prisión horno llamada Barad-dûr, la imbatible torre oscura que se burlaba de las lisonjas mientras esperaba a que el tiempo se cumpliera, sostenida por el orgullo y una fuerza inconmensurable. Por último, en el tercer libro de El Retorno del Rey, Tolkien nos deleita con una descripción más sobre la Torre Oscura. El camino no había sido construido a propósito para Sam. Él no lo sabía, pero aquel era el camino de Sauron, el que iba desde Barad-dûr hasta los Sammath Naur, los recintos del fuego. Partía de la gran puerta occidental de la Torre Oscura, atravesaba por un largo puente de hierro un abismo profundo y se internaba luego en los llanos. Durante una legua corría entre dos precipicios humeantes y llegaba a un extenso terraplén empinado en el flanco oriental. Desde allí, girando y enroscándose en la ancha cintura de la montaña de norte a sur, trepaba por fin alrededor del cono, pero lejos aún de la cima humeante, hasta una entrada oscura que miraba al este, a la ventana del ojo en la fortaleza envuelta en sombras de Sauron. La vorágine de los hornos de la montaña obstruía o destruía el camino con frecuencia, y una tropa de orcos trabajaba día y noche reparándolo y limpiándolo. Con estos datos, más todo lo que sabemos de esta oscura torre, procedo a leeros una descripción propia, no canónica, pero sí respetuosa, con lo escrito por Tolkien, sobre cómo considero que era la torre de Barad-dûr por dentro, quiénes la habitaban y cuántos podía abarcar. La Torre Oscura de Barad-dûr, la fortaleza de Sauron en el corazón de Mordor, se alzaba con una imponencia incomparable, dominando la desolada meseta de Gorgoroth. Construida con piedra negra y hierro, su altura superaba los 1500 pies, coronada por almenas afiladas y gárgolas grotescas que espiaban a los esclavos y criaturas que se arrastraban en sus sombras. La torre estaba rodeada por una serie de murallas ciclópeas, erizadas de picas y estandartes negros ondeando al viento, protegiendo la ciudadela interior, donde incontables orcos y trolls montaban guardia. Desde su base hasta la cumbre, la estructura estaba reforzada con hechizos oscuros y una red de encantamientos tejidos por el propio Sauron, haciéndola indestructible mientras el anillo único existiera. Sus cimientos se hundían en las mismas entrañas de la tierra, conectados con las grietas ardientes del monte del destino, de donde extraía su energía maligna y su fortaleza inquebrantable. En la penumbra de sus corredores, inscripciones en la lengua negra adornaban las paredes, recordatorios eternos de la supremacía de su amo. La torre también contaba con gigantescos puentes colgantes de hierro negro que se extendían sobre abismos de fuego y ceniza, conectando las diferentes secciones de la fortaleza. En su interior,
las cámaras estaban llenas de oscuridad, con antorchas que ardían con una llama pálida y enfermiza. En lo alto, la gran atalaya servía como un ojo vigilante sobre Mordor, permitiendo que Sauron contemplara sus dominios sin descanso. Era una estructura de maldad encarnada, reforzada por el poder del Anillo Único, haciendo que su solidez fuera inmune a cualquier ataque físico o encantamiento menor. Sus muros parecían exhalar un aura de terror, y aquellos que osaban acercarse sin el favor de su amo sentían una presión opresiva que doblegaba su voluntad. El eco de los tambores de guerra resonaba a través de sus pasillos, y las sombras parecían cobrar vida con la presencia de espectros y siervos de la oscuridad. Barad-dûr no era solo una fortaleza, sino la manifestación misma del dominio absoluto y la tiranía de Sauron sobre la Tierra Media. En su interior, los corredores eran vastos y sombríos, iluminados por braseros de fuego naranja intenso que ardían sin descanso. Los muros estaban adornados con bajorrelieves de seres retorcidos y escenas de conquista y tortura. En lo más alto de la torre, la sala del trono de Sauron era una vasta cámara de piedra obsidiana, sin adornos ni mobiliario más que un imponente estrado, donde se alzaba el trono negro del Señor Oscuro. Desde aquí, el ojo flamígero de Sauron contemplaba el mundo sin descanso, extendiendo su voluntad sobre Mordor y más allá. Bajo la gran sala, en los niveles inferiores, se encontraba la morada del lugarteniente de Barad-dûr, la boca de Sauron. Sus aposentos eran una mezcla entre una cámara de estudio y una sala de torturas, repletos de pergaminos, mapas, registros de los dominios de Mordor y todo tipo de artilugios siniestros dedicados a la tortura y el engaño. Desde aquí, este siniestro ser transmitía las órdenes de su amo a los capitanes de los ejércitos, recibiendo emisarios y preparando nuevas maquinaciones de conquista y terror. Las paredes de su cámara estaban cubiertas de tapices desgarrados y estandartes negros, con inscripciones en la lengua negra de Mordor que proclamaban la gloria de Sauron. Un inmenso escritorio de piedra oscura ocupaba el centro de la estancia, sobre el cual se apilaban documentos con sellos de cera y escritos con tinta roja, las instrucciones para la guerra y la sumisión de los pueblos libres. A los lados de la habitación, estanterías crujientes sostenían antiguos tomos de magia oscura, relatos de traiciones y registros de las campañas de Mordor a lo largo de la historia. En un rincón, una pira de fuego eterno iluminaba una mesa de interrogatorio con grilletes oxidados y cuchillas afiladas, donde los prisioneros eran forzados a confesar secretos o a sucumbir a la locura bajo la presión del miedo. Un hedor penetrante de sangre seca y ceniza impregnaba el aire, mientras los ecos lejanos de lamentos resonaban en los pasadizos que llevaban a las mazmorras. La boca de Sauron también disponía de un aposento privado, una celda austera, con un lecho de hierro y piedra cubierto por pieles oscuras, y una mesa de madera oscura con ornamentación númenoreana, donde solía reflexionar sobre los designios de su amo. Desde allí, planeaba sus audiencias, afilaba sus palabras con el veneno de la mentira y aguardaba las convocatorias del ojo, listo para servir con una devoción absoluta. Nadie que entrara en su morada salía ileso, ya fuera en cuerpo o en alma. Los Nazgûl, los siervos inmortales de Sauron, habitaban los niveles más oscuros de la torre, en estancias de piedra desnuda y fría, donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Sus presencias espectrales impregnaban el aire de un frío antinatural y un silencio inquietante. De allí emergían cuando eran convocados, surcando los cielos sobre sus bestias aladas o cabalgando desde la Puerta Negra hacia la guerra. Sus aposentos eran vastas salas en penumbra, carentes de mobiliario y decoración, donde el eco
de susurros sin voz, resonaba entre los muros. Cada estancia estaba separada por gruesas puertas de hierro negro, grabadas con runas malignas que parecían vibrar con la energía oscura que las rodeaba. Una densa niebla perpetua se arrastraba por los suelos, condensando la esencia maldita de sus habitantes y sofocando cualquier rastro de vida. En el centro de estas cámaras se alzaban pedestales de roca negra agrietada, sobre los cuales descansaban las armaduras y capas raídas de los espectros del anillo, cuando no estaban en servicio. No necesitaban alimento ni descanso, pero su presencia en esos lugares dejaba un rastro de opresión y desasosiego, como si la mismísima muerte acechara en cada esquina. Algunas estancias estaban destinadas a la comunicación directa con Sauron. En ellas, braseros de llamas ardían sin cesar, iluminando con una luz férrea los glifos grabados en las paredes, utilizados para invocaciones y transmisiones de voluntad oscura. Desde estas profundidades, los Nazgûl aguardaban las órdenes de su amo, prontos para extender el terror sobre la Tierra Media. Las forjas de Barad-dûr, situadas en los cimientos de la torre, rugían con el calor de fuegos infernales, alimentados por el poder oscuro. Herreros orcos y esclavos encadenados trabajaban sin cesar, moldeando espadas, armaduras y máquinas de asedio para las legiones de Mordor. Sobre sus yunques resonaban los ecos de martillos y gritos, mientras el hedor del metal fundido y la carne chamuscada impregnaban los pasillos. Las celdas de prisioneros eran lugares de pesadilla, excavadas en las profundidades más sombrías de la torre. En ellas, los enemigos de Sauron sufrían tormentos indescriptibles, y los espías capturados eran interrogados hasta que sus mentes se quebraban. Grilletes oxidados y marcas de tortura cubrían las paredes, y los lamentos de los cautivos se confundían con el murmullo de los hornos encendidos. Los aposentos de los orcos eran cavernas húmedas y hacinadas, donde las criaturas dormían, sobre harapos y piedras desnudas. Comían carne en estado de putrefacción y celebraban sus victorias con festines brutales. Sin embargo, por encima de todo, temían la ira de su amo y cumplían sus órdenes con un fanatismo aterrador. El hedor en estos aposentos era insoportable, una mezcla de sudor, sangre y carne podrida que impregnaba el aire y se adhería a las ropas de aquellos que osaban aventurarse en sus dominios. Las paredes de roca estaban ennegrecidas por el hollín de antorchas humeantes y cubiertas de inscripciones toscas, garabateadas por orcos analfabetos que adoraban a Sauron con burdos dibujos de ojos llameantes y armas ensangrentadas. Las cavernas estaban divididas en distintos niveles. Los orcos menores dormían hacinados en madrigueras colectivas, mientras que los capitanes y Uruk-hai disponían de rincones algo más espaciosos, decorados con los restos de sus víctimas o con las armas de aquellos que habían caído bajo su filo. Pequeños fuegos ardían entre las rocas, donde cocinaban los despojos de sus enemigos o preparaban el racionamiento de carne corrompida enviada desde las forjas de Barad-dûr o de las tierras aliadas de Harad o Run. Las disputas eran frecuentes y sangrientas. Las criaturas de Mordor vivían en una constante jerarquía de violencia, donde solo el más fuerte sobrevivía. Aquellos que caían en desgracia eran abandonados a su suerte o devorados por sus propios camaradas. A pesar de su brutalidad, ninguno se atrevía a desafiar la voluntad de Sauron. Su temor al ojo y a sus castigos era mayor que cualquier instinto de rebelión. Para ellos, la fortaleza de Barad-dûr no solo era su hogar, sino una prisión de la que nunca podrían escapar. Cada rincón de Barad-dûr vibraba con la voluntad de Sauron. Su nombre era venerado con reverencia oscura, y sus siervos temblaban ante la idea de su cólera. Desde los más altos torreones hasta las mazmorras más profundas,
La Torre Oscura era el epicentro del mal en la Tierra Media, la encarnación física del dominio absoluto y la desesperación. Y con esto termina mi vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo he disfrutado mucho aprendiendo sobre esta emblemática Torre Oscura. Suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo y comentar todo lo que consideréis correspondiente. Estaré encantado de responder a todos vuestros comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.